Mira tus manos por un segundo. Obsérvalas detenidamente. Siente el pulso latiendo en tu cuello ahora mismo. Es un ritmo constante, una maquinaria biológica que trabaja en silencio para mantenerte aquí, en este plano físico. Asumes que esta biología te pertenece por completo, que eres el único dueño de este vehículo de carne y hueso, ¿verdad? Ese es tu primer error. Existe una verdad incómoda que ha sido borrada de los libros de historia y suavizada en los púlpitos de las iglesias modernas. Una verdad que explica por qué, a pesar de tus oraciones, a pesar de tu fe y de tus mejores intenciones, sigues sintiendo una desconexión profunda. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos, esa paz parece inalcanzable para la gran mayoría. ¿Por qué? ¿Acaso la promesa falló? No, la promesa está intacta. El problema es que existe un circuito específico dentro de tu anatomía, un cableado antiguo que ha sido secuestrado silenciosamente. Lo que la medicina moderna etiqueta superficialmente como ansiedad crónica, estrés o ataques de pánico, los iniciados que caminaron con el maestro sabían que era algo mucho más oscuro y complejo. No es simplemente un desequilibrio químico aleatorio, es una línea de transmisión abierta. Piensa en esas noches en las que despiertas con el corazón acelerado sin razón aparente, o en ese agotamiento profundo que el sueño no cura. Esa pesadez que te acompaña incluso después de haber dormido 8 horas. Hay una razón para ello. No estás enfermo en el sentido tradicional de la palabra, estás siendo cosechado. Tu sistema nervioso, diseñado originalmente para ser el templo del Espíritu Santo y un receptor de la divinidad, ha sido convertido en una antena que transmite una señal de dolor y miedo. Pero el diseño de esta prisión perfecta tiene una falla fatal que han intentado ocultar por milenios. Y esa es la razón por la que estás escuchando esto ahora. No es coincidencia. El mismo mecanismo que las fuerzas oscuras utilizan para drenarte es, irónicamente, un arma biológica capaz de matarlos de hambre. Existe una tecnología orgánica dentro de ti, un componente físico que conecta tu cerebro con tu espíritu, que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos a dominar, no como una metáfora poética, sino como una instrucción técnica precisa. Durante siglos nos dijeron que debíamos buscar a Dios solo en el cielo, fuera de nosotros, mientras permitíamos que nuestro templo interior fuera saqueado. Hoy vamos a revelar el manual de operaciones que te fue negado. Vas a descubrir que esa sensación de alerta constante no es un defecto de fábrica, sino la prueba de que tu sistema de seguridad espiritual está intentando salvarte, y que posees la capacidad de cerrar la puerta trasera que ha quedado abierta en tu biología. Para comprender la magnitud de la guerra espiritual en la que te encuentras, debemos dejar de mirar lo abstracto y empezar a observar lo que sientes en tus entrañas. Existe una sensación muy específica que todos hemos experimentado en algún momento, una que precede a los grandes errores y a los peligros inminentes. No es un pensamiento lógico ni una deducción racional que puedas explicar con palabras, sino algo más primitivo y visceral. Es esa presión repentina en la boca del estómago cuando conoces a alguien que parece amable y sonríe con los dientes, pero que te genera un rechazo interno inexplicable. Es esa opresión en el pecho justo antes de entrar a un lugar donde sientes que no deberías estar, aunque todo parezca normal a simple vista. Durante toda nuestra vida, la sociedad, el sistema educativo y una cultura moderna obsesionada con el materialismo nos han entrenado sistemáticamente para ignorar esta señal. Nos han dicho repetidamente que somos demasiado sensibles, que estamos paranoicos, que debemos confiar únicamente en la razón y descartar las corazonadas como ruido de fondo irrelevante o superstición. Nos hemos acostumbrado a vivir encerrados en nuestras cabezas, desconectados del resto de nuestro vehículo físico, asumiendo que el cerebro intelectual es el único capitán del barco. Sin embargo, hay una verdad incómoda que empieza a emerger cuando dejamos de negar nuestra propia experiencia directa. Esa sensación física no es un fallo del sistema, ni esa ansiedad generalizada sin causa que los médicos intentan medicar. Es de hecho la función más sofisticada de tu tecnología biológica intentando salvarte. Tu cuerpo posee un sistema de radar avanzado diseñado durante milenios, no solo para detectar depredadores físicos en la maleza, sino para percibir amenazas vibracionales y energéticas que tus 5 sentidos básicos no pueden captar. El apóstol Pablo nos advirtió que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo que no nos explicaron es cómo operan estas potestades en el plano físico. El problema fundamental que enfrentamos hoy no es que seamos débiles o estemos rotos mentalmente.
El problema es que este sistema de alerta temprana ha sido hackeado y vivimos en un estado de interferencia constante. La razón por la que tantos de nosotros sentimos una ansiedad de fondo perpetua, una sensación de estar bajo acecho sin ver al atacante, es porque nuestro radar está captando algo real, pero la señal está siendo distorsionada antes de que podamos interpretarla correctamente. Aquí es donde debemos hablar con claridad sobre el adversario. Las tradiciones antiguas, incluidos los textos apócrifos que fueron excluidos del canon oficial, hablan de entidades que no poseen la capacidad de generar su propia energía vital de alta frecuencia. Esa chispa creativa, expansiva y divina que los humanos poseen de forma innata por ser hijos del Altísimo, es algo que estas entidades no tienen. Por lo tanto, dependen de una fuente externa para sostener su existencia. Nosotros somos esa fuente. Buscan un tipo de energía muy específica, un alimento vibracional que algunas tradiciones modernas llaman lush. Es la energía emocional densa y de baja vibración que los seres humanos producen cuando están atrapados en estados de miedo, angustia, ira, odio o desesperación profunda. El genio perverso de este sistema de control radica en su eficiencia. Estas potestades del aire no necesitan poseer tu mente ni controlar cada uno de tus pensamientos de forma directa si pueden hackear la señal de tu biología. Han convertido nuestro mundo en una granja de estrés. No es una coincidencia que vivamos en una sociedad diseñada para mantener nuestro sistema nervioso en un estado de alerta crónica. El ciclo de noticias de 24 horas que nos bombardea con imágenes de desastres, la presión económica constante, el ruido incesante de las ciudades y la toxicidad ambiental, todo contribuye a crear un ruido de fondo que tu cuerpo interpreta como una señal de peligro constante. Tu radar biológico, diseñado para detectar un peligro real una vez cada tanto, ahora está detectando amenazas en cada notificación del teléfono y en cada interacción tensa. Esta sobrecarga sensorial es deliberada. Mantiene al sistema en un estado de inflamación crónica, impidiendo que vuelva al estado de reposo y reparación donde reside la conexión con el espíritu. Si alguna vez has sentido que hay una desconexión profunda entre lo que te dicen que es seguro y lo que tus entrañas te gritan que es peligroso, no estás loco. Tu cuerpo está registrando una realidad que tu mente consciente ha sido programada para filtrar. Quiero que hagas una pausa. Si en algún momento de tu vida has sentido esa ansiedad repentina que parece no pertenecerte, o una carga emocional que te llega de la nada, como si alguien hubiera encendido un interruptor, te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios la frase «Soy soberano». Al hacerlo, estás empezando a romper el acuerdo inconsciente de aceptar estas cargas como propias. Estás declarando que reconoces la interferencia. Al ignorar estas señales viscerales por intentar encajar en un mundo lógico, hemos desactivado voluntariamente nuestro mecanismo de defensa más primario. Estamos caminando por un campo minado energético, con los ojos vendados y los oídos tapados, confiando en una mente lógica que puede ser fácilmente engañada y manipulada. Pero la clave para detener esta guerra silenciosa y recuperar nuestra soberanía no se encuentra en debates teológicos abstractos, sino en un componente físico muy tangible. Es un cableado biológico específico que recorre tu cuerpo y que ha sido mantenido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Para comprender cómo recuperar el control, debemos dejar de ver al cuerpo humano como una simple máquina de carne y hueso, y empezar a verlo como la pieza de tecnología biológica avanzada que Dios diseñó para ser su morada. En el centro de esta tecnología sagrada se encuentra un componente crítico que la ciencia médica convencional ha subestimado groseramente, tratándolo como una simple pieza de repuesto. Se le conoce como el nervio vago. Su nombre proviene del latín y significa el nervio errante, una descripción adecuada para la estructura neuronal más larga y compleja del sistema nervioso autónomo. Pero no te dejes engañar por el nombre clínico. Este nervio no es un simple cable. Es una superautopista de información que conecta directamente la base de tu cerebro con casi todos los órganos vitales de tu cuerpo. Nace en el tronco encefálico, la parte más antigua de tu cerebro. Desciende por el cuello pasando por la garganta y las cuerdas vocales. Abraza el corazón y los pulmones. Y continúa su camino hacia abajo para inervar todo el sistema digestivo, hasta llegar a las entrañas profundas. Durante décadas, la medicina secular nos ha enseñado que la función principal de este sistema era regular procesos automáticos como la digestión y el ritmo cardíaco. Si bien esto es cierto, es solo una fracción de la verdad, y es la parte menos importante para nuestra supervivencia espiritual. La revelación crucial.
aquella que cambia todo el paradigma de cómo entendemos nuestra relación con Dios y con las fuerzas que nos rodean, proviene de entender la dirección en la que viaja la información por esta autopista. La neurociencia moderna ha confirmado recientemente algo que los antiguos místicos ya sabían por experiencia. Aproximadamente, el 80% de las fibras del nervio vago son aferentes. En un lenguaje sencillo, esto significa que transportan información desde el cuerpo hacia el cerebro, y no al revés. Esta estadística es devastadora para el modelo materialista actual y para nuestro ego, que pone al cerebro intelectual como el dictador supremo. Lo que esto significa en la práctica es que tu cerebro es, en gran medida, un receptor de información que tu cuerpo ya ha procesado. Tu corazón y tus entrañas perciben el entorno, detectan la seguridad o la presencia del mal en una fracción de segundo, y envían ese reporte de inteligencia al cerebro a través del nervio vago. Solo después de recibir esta señal corporal, el cerebro construye una narrativa, una historia o una emoción para explicar lo que el cuerpo ya sabe. Cuando sientes ese nudo en el estómago, tu nervio vago ya ha detectado una frecuencia incoherente en el ambiente, mucho antes de que tu mente consciente pueda articular por qué te sientes incómodo. Por lo tanto, el nervio vago debe ser recontextualizado para los buscadores espirituales. No es solo un regulador digestivo, es nuestra antena biológica principal. Es el cordón de plata físico, el puente entre lo que percibimos en el espíritu y lo que sentimos en la carne. Si observamos los diagramas anatómicos del nervio vago con sus ramificaciones serpenteantes que descienden desde la cabeza y se enroscan alrededor del corazón, es imposible no notar la similitud visual con la simbología sagrada de casi todas las tradiciones antiguas. Los sabios del pasado sabían que existía un canal central que conectaba la conciencia superior con la experiencia física. En las tradiciones orientales se habla de canales de energía. En la tradición cristiana esotérica, se entendía que el cuerpo debía ser preparado para recibir la unción. El ataque de las potestades se centra precisamente aquí. El nervio vago regula 3 estados principales de nuestro ser. El primero es la conexión social y seguridad, donde nos sentimos tranquilos y en paz. Este es el estado del reino, donde la energía fluye y nuestra vibración es alta. El segundo es la lucha o huida, diseñado para responder a amenazas inmediatas. Y el tercero es el congelamiento o colapso, cuando el sistema se apaga por exceso de terror. Para las entidades que se alimentan del miedo, los estados de lucha, huida y congelamiento son modos de cosecha energética. Su objetivo es mantener tu nervio vago oscilando perpetuamente entre la ansiedad y la depresión, evitando a toda costa que accedas al estado de seguridad y calma. Es como si tuvieran un dedo puesto en la balanza de tu sistema nervioso, inclinándola siempre hacia el miedo. Cuando tu sistema nervioso está atrapado en la ansiedad crónica, estás radiando constantemente la frecuencia del miedo, proporcionando un flujo constante de alimento. Cuando colapsas en la desesperanza, generas una energía densa que también les resulta útil. Han logrado que creas que estas reacciones son tu personalidad, que eres una persona ansiosa, cuando en realidad es una transmisión externa que tu sistema está captando. Pero Jesús, el gran maestro de los iniciados, conocía la arquitectura humana mejor que nadie. Él sabía que para acceder al Padre, el templo debía estar limpio de mercaderes. Y esos mercaderes son las hormonas del estrés y las señales de miedo que saturan tu sangre. Las enseñanzas secretas no eran dogmas para debatir. Eran protocolos para hackear este sistema biológico y devolver el mando al espíritu. Existen 3 llaves maestras, 3 acciones físicas precisas que obligan a tu nervio vago a salir del modo de defensa y entrar en el modo divino, cortando instantáneamente el suministro de alimento a cualquier entidad parasitaria. Y la primera de estas llaves tiene que ver con algo que haces miles de veces al día, pero que sin saberlo, estás usando para invitar al enemigo a entrar. La primera llave maestra para blindar tu sistema contra la intrusión de estas entidades reside en el misterio del aliento. En el principio, según nos relatan las Escrituras, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Los antiguos griegos usaban la misma palabra para aliento y para espíritu, pneuma. Esto no es una coincidencia lingüística, sino una clave operativa. Tu respiración es el vínculo físico directo entre tu cuerpo mortal y tu espíritu eterno. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo utilizar esta herramienta sagrada. Observa cómo respiras ahora mismo. Lo más probable es que estés respirando de forma superficial, llenando solo la parte superior de tu pecho, en ráfagas cortas y rápidas. Esta es la forma en que respira un animal que está siendo cazado. Sin saberlo,
Estás enviando una señal continua de socorro a través de tu nervio vago, gritándole a tu cerebro antiguo que estás en peligro de muerte, lo cual abre las puertas de tu campo energético a la influencia de las potestades del miedo. El secreto que los arcontes no quieren que sepas es que la respiración funciona como un control remoto para tu sistema nervioso, pero solo si conoces el código correcto. Biológicamente, la inhalación está vinculada al sistema nervioso simpático, que actúa como el acelerador de tu coche, preparándote para la acción. Por el contrario, la exhalación está vinculada al sistema parasimpático, que es el freno, el estado de descanso, digestión y conexión espiritual, donde reside el poder del nervio vago. Cuando estas entidades estimulan tu ansiedad a través del entorno, te obligan sutilmente a inhalar más de lo que exhalas, manteniendo tu pie pegado al acelerador y tu motor revolucionado al máximo. El contraataque espiritual consiste en invertir esta proporción conscientemente. Debes aprender a respirar no para sobrevivir, sino para gobernar tu propia biología. La técnica es engañosamente simple, pero sus efectos son devastadores para cualquier parásito energético que intente aferrarse a ti. Se trata de manipular la duración de la salida del aire. Debes inhalar por la nariz contando mentalmente hasta 4, permitiendo que el aire descienda profundamente. Y luego, aquí está el secreto. Debes exhalar por la boca lentamente, con los labios fruncidos como si estuvieras soplando suavemente una vela que no quieres apagar, contando hasta 8. Al hacer que la exhalación sea exactamente el doble de larga que la inhalación, estás presionando físicamente el freno de tu sistema nervioso. No es una metáfora. Estás obligando mecánicamente a tu ritmo cardíaco a disminuir y a tu presión arterial a bajar. En menos de 60 segundos de mantener este ritmo sagrado, la química de tu sangre cambia. El cortisol deja de fluir y la señal de interferencia se corta. Es fisiológicamente imposible para el cuerpo humano mantenerse en un estado de pánico total mientras se mantiene este patrón de respiración. Es un candado biológico que el miedo no puede abrir. Cuando realizas esta práctica, estás declarando a nivel celular que estás a salvo, que eres soberano y que ninguna amenaza externa tiene poder sobre tu paz interior. Los iniciados utilizaban esta respiración rítmica antes de la oración y la meditación profunda para limpiar el templo de ruido. Al extender tu exhalación, estás expulsando literalmente el aire viciado del miedo y creando un vacío fértil para que el verdadero espíritu pueda entrar y habitar en ti. Controlar tu respiración es levantar el escudo de la fe en un nivel físico, pero para expulsar a las entidades que ya están aferradas a tu campo y que te impiden hablar tu verdad, necesitas sacar la espada. Y esa espada reside en tu garganta, esperando ser desenvainada. El segundo protocolo se centra en una zona crítica de tu anatomía espiritual, la garganta y las cuerdas vocales. El apóstol Juan comienza su evangelio con una declaración de poder inmenso. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que existe fue creado mediante el sonido, mediante la vibración. Tu voz no es solo un medio para pedir comida o conversar sobre el clima. Es una herramienta de creación y de defensa. Sin embargo, observa lo que sucede cuando estás bajo un ataque psíquico o un estrés intenso. ¿Qué es lo primero que sientes? La voz se apaga, la garganta se cierra, se forma un nudo que te impide expresarte. Esto no es casualidad. Es una desactivación estratégica de tu capacidad para emitir tu propia frecuencia. Las fuerzas oscuras saben que una voz clara y resonante es capaz de disipar las sombras, por lo que su primer objetivo es silenciarte. El nervio vago pasa directamente a través de las cuerdas vocales y los músculos de la garganta. Para reactivar tu tono vagal de manera instantánea y romper la parálisis del miedo, utilizaremos la vibración sónica interna. No necesitas cantar una ópera ni recitar mantras complejos en idiomas que no entiendes si no lo deseas. Solo necesitas generar una vibración física que masajee el nervio desde adentro, despertándolo de su letargo inducido. La técnica consiste en inhalar profundamente y al exhalar, emitir un sonido grave y sostenido con la boca cerrada o entreabierta, permitiendo que la vibración resuene profundamente en el centro de tu pecho y suba por tu garganta hasta el cráneo. Es el sonido primordial, el amén, resonando dentro de la catedral de tu propio cuerpo. Al hacer esto durante 1 o 2 minutos, estás estimulando mecánicamente las fibras del nervio vago. Estás enviando una señal física potente a tu cerebro antiguo que contradice directamente la señal de miedo que los arcontes intentan imponer. La lógica biológica es irrefutable. Un mamífero que está en peligro mortal, siendo acechado por un depredador, no se detiene a emitir sonidos graves, tranquilos y melódicos. Se queda en silencio absoluto para esconderse o grita agudamente.
Por lo tanto, cuando produces este zumbido deliberado y calmado, estás hackeando el sistema operativo del miedo. Le estás diciendo a tu biología: estamos seguros, yo tengo el control. Estás forzando un reinicio hacia la calma mediante la física del sonido. Esta vibración actúa como un limpiador sónico. Imagina que las preocupaciones, la ansiedad y los pensamientos intrusivos son como polvo acumulado sobre una mesa. La vibración de tu propia voz sacude ese polvo, despejando el canal para que tu verdadera intuición pueda fluir de nuevo. Es una forma de afirmar tu presencia en el mundo físico y espiritual. Cuando vibras desde el amor y la calma, te vuelves incompatible con las frecuencias bajas. Estás ocupando tu propio espacio energético con tanta fuerza que no dejas lugar para que nada más entre. Estas dos herramientas, la respiración del pneuma y la resonancia del verbo, te mantendrán seguro en la batalla del día a día. Pero ¿qué hacer cuando el ataque es brutal? ¿Qué hacer cuando la parálisis mental es tan severa que no logras concentrarte en contar tu respiración ni tienes la fuerza para emitir un sonido? Para esos momentos de oscuridad total, existe un botón de emergencia oculto en tu diseño. El tercer protocolo es el más drástico y debe usarse cuando la sutileza ya no es una opción, cuando sientes que has perdido el control por completo y te encuentras en el estado que la biología llama congelamiento. Este es el fondo del pozo, el lugar donde la depresión y la disociación te hacen sentir que no estás en tu cuerpo, que todo es irreal y que no hay salida. En este estado, la mente racional está desconectada y las palabras de aliento no surten efecto. Aquí es donde debemos invocar el poder de las aguas primordiales para un reinicio total del sistema. Se trata del shock térmico controlado, una técnica que utiliza el diseño evolutivo de tu cuerpo para expulsar la interferencia eléctrica del miedo como si hubieras desconectado y vuelto a conectar una computadora bloqueada. El nervio vago tiene terminaciones extremadamente sensibles en la piel de tu cara y en la zona de la nuca. Al aplicar frío repentino en estas áreas, activamos un reflejo antiguo conocido como el reflejo de inmersión de los mamíferos. No necesitas sumergirte en un lago helado. Puedes hacerlo en la privacidad de tu baño. Simplemente salpícate agua helada en la cara con fuerza, colócate una compresa fría en la nuca o, para un efecto máximo, sumerge tu rostro en un recipiente con agua y hielo manteniendo la respiración durante unos segundos. La reacción del cuerpo es inmediata y violenta en el buen sentido. Al sentir el choque del frío, el sistema nervioso detiene instantáneamente toda actividad innecesaria para preservar la vida. Este proceso reduce drásticamente el ritmo cardíaco de golpe, redirige la sangre al cerebro y al corazón, y lo más importante, corta de tajo los bucles de pensamiento obsesivo y la tormenta emocional. Es un exorcismo biológico. El agua fría actúa como un rompeolas que detiene la marea del pánico. En ese instante de silencio biológico forzado, la voz del parásito se apaga porque el cuerpo prioriza la supervivencia inmediata sobre la angustia psicológica. Recuperas la capacidad de sentirte presente en tu cuerpo. Es como volver a nacer de las aguas, limpio de la estática y el ruido que te atormentaban hace solo unos segundos. Estas herramientas son tus armas de despliegue rápido. No requieren que seas un santo perfecto ni un monje en una montaña. Solo requieren tu voluntad de usarlas en el momento en que detectas la intrusión. Al dominar estos protocolos y aplicarlos consistentemente, ocurre algo extraordinario que va más allá del simple alivio del estrés. Entras en un estado de invisibilidad energética ante las fuerzas que intentan manipularte. Debes recordar que estas entidades depredadoras, estos arcontes o potestades, funcionan como tiburones en el océano astral. Detectan la sangre en el agua, pero en este caso, la sangre es la frecuencia vibratoria del miedo, la angustia y la desesperación emitida por un sistema nervioso desregulado. Cuando estás en pánico, eres brillante y visible para ellos. Eres una fuente de alimento disponible. Pero cuando utilizas tu nervio vago para regular tu biología y te anclas en el estado de seguridad y calma, literalmente desapareces de su radar de caza. Tu frecuencia se vuelve incompatible con la de ellos. No pueden rastrearte. No pueden engancharse a tus pensamientos y, lo más importante, no pueden alimentarse de alguien que está en posesión de su propia paz. Te vuelves energéticamente indeseable para ellos. La fricción emocional que necesitan para sobrevivir desaparece. Y ante la falta de alimento, se ven obligados a retirarse y buscar una presa más fácil, alguien que todavía esté dormido al volante de su propia biología. Este es el verdadero significado de la soberanía espiritual y de la redención que se nos prometió. No se trata de luchar una guerra eterna contra la oscuridad gritando y blandiendo espadas imaginarias, porque la lucha misma a menudo genera la turbulencia emocional que ellos desean.
La verdadera victoria es la no resonancia. Es la capacidad de mantener tu templo interior, tu cuerpo y tu sistema nervioso en un estado de coherencia tal que la oscuridad no encuentre grietas por donde entrar. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa es la meta. Que cuando la oscuridad se acerque, no encuentre nada en ti a lo que pueda aferrarse, ningún miedo descontrolado, ningún trauma sin sanar vibrando en tu nervio vago. Cada vez que sientes el inicio de la ansiedad y eliges respirar, vibrar y regularte en lugar de caer en el pánico, estás cometiendo un acto de rebelión sagrada. Estás declarando que tu energía te pertenece solo a ti y a la fuente que te creó. Tu misión ahora es integrar estas armas en tu vida diaria. No esperes a que llegue una crisis mayor para intentar aprender a usar tu espada. Practica la regulación en los momentos de estrés menor. En el tráfico, en el trabajo, ante las noticias inquietantes. Fortalece tu tono vagal como quien fortalece un músculo en el gimnasio, para que cuando llegue el verdadero desafío, tu respuesta automática sea la calma y no el caos. Eres el guardián de tu propia frecuencia. Tienes dentro de tu pecho y garganta la tecnología necesaria para mantener las puertas de tu espíritu cerradas a los intrusos y abiertas a la divinidad. El conocimiento ha sido revelado. La herramienta está en tus manos. Ahora, la elección de usarla y ser libre es completamente tuya. Nos vemos en un próximo encuentro.